a ustedes, queridos colegas. Ya como me presentaron, tuve la oportunidad también de estar en la presidencia, en la primera presidencia, con un grupo humano que trabajó mucho para que se pueda iniciar este capítulo de sistemas. Justamente a raíz de todo ese trabajo, nuestro paz decano, Freddy Matos, ¿no? Fue haciendo una carrera dentro del colegio. Bueno, vamos a hablarles sobre lo que es la analítica de datos. Cuando quiero hacer referencia a analítica de datos, analizar los datos, ¿para qué? Para tomar decisiones. Fíjense, nosotros podemos tomar decisiones muy intuitivas. Muchos de nosotros tenemos cierto conocimiento, pero algunos de esos conocimientos tienen que estar respaldados por datos. En los datos existe conocimiento que no ha sido todavía descubierto. Entonces, justamente estas herramientas de analítica de datos lo que permite es eso, que nosotros podamos descubrir conocimiento. Ahora, lo que yo podría mencionar con respecto a este tema, la tecnología va creando lo básico para poder entrar, por ejemplo, analizar esa gran cantidad de datos, es comprender el modelo, comprender los modelos que tenemos a disposición, para qué utilizamos cada uno de los modelos, comprender también que los datos que nosotros vamos a tener muchas veces no están estructurados como quisiéramos. Hay una serie de trabajo que tenemos que hacer. Yo les comento, ¿no? En la experiencia que tengo en este campo, nosotros hemos trabajado mucho en lo que nosotros llamamos ETL, ¿no? En extracción, transformación y limpieza de datos. Los datos en sí, en las organizaciones, muchas veces no están limpios. A veces quien registra los datos no lo hace con la cautela que debería hacer, no lo hace con la calidad que debería hacer. Entonces nosotros tenemos que limpiar los datos. Imagínense que estábamos clasificando a los estudiantes por edad en el trabajo. Entonces eso era algo sencillito, ¿no? ¿Cuántos estudiantes de qué edad tienen en promedio? Y me encontré con estudiantes que tenían más de 100 años. Lo que pasa, lo habían registrado como fecha de nacimiento 1 de enero de 1900. Entonces, ese dato, por ejemplo, es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer aquí es trabajar con esos datos. Ahora, si nosotros quisiéramos entrar en una analítica con datos que no son estructurados, es otro reto todavía. Por ejemplo, sacar datos de documentos impresos. ¿No? Esos documentos impresos tenemos que estructurarlos, tenemos que sacar los datos de alguna forma para poder procesarlos. Entonces es un reto mayor. Justamente la gente que hace trabajo de Big Data trabaja con fuentes de diferente índole, inclusive audios, puede sacar datos también de videos, reportes, etc. Entonces, realmente la analítica que vamos a ver hoy está basado en principios simples, que no es nada complicado, pero que nosotros tenemos que conocer básicamente la parte de lo que vamos a llamar más adelante los nodos de modelamiento. Si nosotros nos preguntamos, ¿no?, la diferencia entre datos, información y conocimiento, muchos sabemos que dato es un hecho, es un registro de algo. Aquí teníamos un ejemplo que hace muchos años lo encontré. 3 es un dato, 3 perros es un dato. 3 perros guardianes sigue siendo un dato, pero 3 perros guardianes cuidando una casa en verano ya es información. Nosotros seguramente con nuestra formación, ¿no?, nos han diferenciado que la diferencia entre datos e información es aquel dato, aquel hecho que ha sido realizado, que ha sido procesado, ya se convierte en información. En sí, la información para nosotros tiene ya algo de significado, ¿no?
y por supuesto tiene utilidad. Pero vayamos al otro concepto. Tres perros guardianes cuidando una casa en verano implica que no hay moradores. Esto ya es conocimiento. Lo que sí les podría decir, el uso, ¿no? El uso a través de nuestra experiencia de toda esa información es lo que es conocimiento. Ahora alguien me podría decir, pero eso no siempre es cierto. Justamente los modelos que vamos a ver y que voy a describir brevemente, tienen que ver con eso. No todo lo que nosotros encontramos con los datos puede ser 100% infalible. Hay cierto nivel de certeza, cierto nivel de verdad. Inclusive, muchos de ustedes seguramente cuando han hecho su tesis, al momento de definir la hipótesis, se dan cierto grado de confianza. No nos ponemos 100% de confianza. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, esto podría ser cierto en la mayoría de los casos, no significa que va a ser 100% fidedigno, ¿no? Fíjense, algo que me llamó la atención cuando hacía minería de datos, encontré esta cita, ¿no? Que sucedió en una tienda de Estados Unidos, en supermercado, ¿no? Se descubrió un patrón extraño, ¿no? Existía correlación entre las ventas de pañales y cerveza los días jueves en la noche, de 8 a 22 horas, tanto se vendía pañales como cerveza. Entonces, con ese conocimiento, indicando que la cerveza y los pañales estaban relacionados en esos días de venta, entonces el supermercado, ¿qué es lo que hacía? Los ponía juntos, ¿no? Los organizaba juntos, de manera de que pueda incrementar sus ventas. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cuál es la causa de ese fenómeno? Para el que va a tomar decisión, hay veces no necesita encontrar exactamente la causa, sino muchas veces es suficiente encontrar la correlación entre la venta de un producto y la venta de otro producto. Este dato salió de casualidad cuando en este supermercado estaban estudiando cuál es la combinación de venta o de compra de sus clientes. No, ellos querían saber, ¿no? Más o menos saber si él compra, por ejemplo, leche, ¿qué otro producto más compra? O él compra tal producto, ¿qué otro producto compra? Justamente toda esa información, ¿para qué sirve? Para ordenar los anaqueles de acuerdo a la preferencia de compra, sobre todo de lo que es mucho más masivo, de lo que se puede vender más fácilmente. Entonces, en este caso, si uno indaga más sobre esta historia, sobre esta situación, lo que sucedía era que ese día, en la noche, había eventos deportivos. De repente un partido de fútbol, americano por supuesto, o un partido de básquetbol o béisbol. Entonces lo pasaban por televisión y muchos sabemos que la costumbre de los norteamericanos es ver pues, su partido, inclusive de algunos de nosotros, ¿no? Ver nuestros partidos con una chelita, ¿no? Entonces, eso es lo que motivaba, ¿no? Lo que motivaba a este tipo, la causa era eso. Pero para tomar la decisión no era necesario conocer la causa, simplemente conocer la correlación. Entonces, fíjense, a organizar, ¿no? A organizar los productos al azar, a organizarlo con esta información, esto tiene más efectividad al final en las ventas. Entonces, eso es lo que se busca al momento que nosotros tomamos decisiones. Algo que tenemos que considerar, nuestras organizaciones siempre están así. Quisiéramos que estemos de repente en un kayak, pero en un río tranquilo, ¿no? Nosotros que trabajamos en organizaciones sabemos cómo cambian. Casi todas las organizaciones cambian, sobre todo si son de carácter privado, cambian mucho más que otras. Entonces, cuando estamos ahí, constantemente las reglas de negocio se están modificando porque
queremos mejorar nuestros ingresos, queremos mejorar nuestras utilidades, queremos ser eficientes. No sé, muchos de ustedes seguramente en sus organizaciones les ponen ahora indicadores. Antes yo cuando empecé a trabajar no nos ponían indicadores. Ahora nos ponen indicadores y cada vez nos retan más y de año a año, de periodo a periodo, de mes a mes, nos paran cambiando las situaciones. Entonces estamos en un ambiente turbulento. Ni qué decir el entorno. El entorno cada vez tiene una competencia más agresiva. Y justamente ahí es importante que la decisión que tomemos sean las más acertadas. A esto yo le podría decir, el reto no es convertir solamente datos en información, sino también que esa información se convierta en conocimiento. Ese es ¿cuántos de nosotros cuando vamos a internet buscamos una palabra, por ejemplo, busquen analítica de datos, nos va a salir infinidad, ¿no?, de páginas que hablan sobre este tópico? Y seguramente si lo leemos, empezamos a leer algunos seguramente no nos va a interesar, por alguna razón. A unos sí. Estamos en una época de infoxicación. Información sobra. Lo que falta es saber cuál es la información que nosotros necesitamos para lo que queremos hacer, para el objetivo que estamos buscando. Y justo la analítica lo que adquiere es eso. Información se genera en las organizaciones a montones. Ahora que estamos, por ejemplo, hablando inclusive de Internet de las cosas. En Internet de las cosas hay sensores por todo lado. No sé si ustedes han leído algunas revistas como muy interesante. Yo tuve la oportunidad de hojear ahí en un hall, en una oficina, estaba esperando, entonces había una revista, entonces empecé a hojear. Me llamó la atención de un artículo que hablaba de Big Data y lo que es aspectos de el calentamiento global. En el mundo hay infinidad de sensores que han puesto y que van transmitiendo datos. El gran problema es cómo aprovechamos esos datos. Y lo que en algunos países han hecho es, gracias a esa información, han detectado, por ejemplo, que si nosotros tenemos mayor cantidad de árboles en las ciudades, mayor cantidad de gases verdes, ya nosotros seguramente lo conocíamos, la temperatura baja y el calentamiento global también va a ir bajando. Pero ¿a qué nos está ayudando? A monitorear cómo estamos contaminando el ambiente. Ojo, antes de repente teníamos simplemente sospechas, ahora tenemos evidencias que nos dan los datos. Entonces, ya hablando netamente de la analítica de datos, la analítica de datos es una herramienta de negocio. Es una de las tantas herramientas que podamos usar en las organizaciones. Está relacionado con tomar decisiones oportunas y acertadas. Yo creo que esta palabra, primero, oportuna. ¿Cuánto nos cuesta a muchos de nosotros recopilar información, organizarlas y luego, a partir de ellos, tomar decisiones? A mí constantemente me piden un montón de información para tomar decisiones y muchas veces me demoro más de tiempo cuando no utilizo alguno de este tipo de herramientas. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de herramientas, combinado con algunas otras tecnologías, por ejemplo, hay gente que dice, gurús que dicen, que nosotros para hacer todo esto deberíamos también tener bases de datos diferentes. Estamos hablando básicamente de Data Warehouse, Data Mart, tener otro tipo. Pero para hacer realmente analítica no necesitamos todavía llegar a eso. Podemos utilizar datos brutos, ¿no? Datos que están en archivos planos. Lo importante es aplicar la técnica y extraer ese conocimiento. Muchos de nosotros, entonces nos demoramos para que esto sea oportuno, pertinente, acertadas.
Ahora, algunos hablamos de decisiones buenas y decisiones malas. Las decisiones por sí solas no son buenas ni son malas. Lo que son buenas o malas son las consecuencias de las decisiones. Si son acertadas, cuando ha impactado positivamente a la organización. ¿De acuerdo? Impactó positivamente a la organización. Puede ser económicamente, en eficiencia, en lo que sea. Algunas de las cosas que se busca mucho es, por ejemplo, oferta, ¿no? ¿Qué cosa puedo vender? ¿Qué tipo de producto puedo ofrecer? Yo les comento que muchas veces organizaciones encargan hacer estudios de mercado. Y los estudios de mercado no aciertan. En mi organización, donde yo trabajo, hemos hecho estudios de mercado, hemos encargado a esta empresa ariana, ¿no? que nos diga más o menos dónde deberíamos abrir sedes o filiales. Y en algunas no ha acertado como esperábamos. Estamos sufriendo. Pero ahí lo que faltó, no solamente aplicar estadística descriptiva. Fíjense, muchos de nosotros tenemos que pensar también en otra forma diferente, ¿no? A lo que comúnmente hace la cosa. Justamente tenemos que pensar en innovación. Justamente esto me hace recordar a lo que alguna vez Henry Ford manifestó. A Henry Ford le preguntaron cómo le nació la idea de crear un carro, diseñar un carro. Y él lo dijo de una manera tan sencilla, ¿no? Si yo hubiera preguntado a la gente, ¿no? Si hubiera preguntado a la gente qué cosa quieren, la gente me hubiera dicho que quiere un caballo más rápido. Y no le hubiera dicho que quiere un automóvil. Entonces, ¿qué cosa quiero decir eso? Muchas veces lo que buscamos son soluciones con lo que conocemos. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese algo que realmente viene a ser, como los norteamericanos dicen, insight, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, ¿para qué se utiliza? Para desplazarse de forma más rápida. Entonces, lo que realmente quería la gente era eso, desplazarse de una forma más rápida. Entonces, en conclusión, algunos trabajos que se han hecho más es en oferta, demanda, patrones de consumo. Hace muchos años me acuerdo que había estudios para detectar la clonación de celulares, ¿no? Se clonaron los celulares. Entonces, con estas técnicas se empezó a encontrar cuáles pueden ser.